Bueno, buenos días. Mi nombre es Yosimar David Fajardo. Soy estudiante del primer semestre de la maestría en educación en la Universidad Autónoma del Caribe. El día de hoy vamos a dar los pasos para dar el jaque mate de dama, una unidad correspondiente al curso Jaque Mates Básicos en el Ajedrez. Lo primero que vamos a ver es los pasos de manera teórica para dar este jaque mate. El primero de ellos es perseguir al rey con la dama en forma de L, simulando el jaque de caballo hasta llevarlo a la orilla del tablero. Entonces tenemos con la dama que ir poco a poco persiguiendo al rey enemigo en forma de L, sin darle jaque, simulando un jaque de caballo, hasta llevarlo a la orilla del tablero. En el momento que ya tengamos el rey enemigo en la orilla del tablero, tenemos que pasar a llevar nuestro propio rey para apoyar en ese jaque mate. Ya teniendo a nuestro rey cerca, al rey en la orilla, procedemos a dar el jaque mate. Entonces, para verlo de manera más clara, vamos a pasar a esta herramienta, que es un tablero interactivo de ajedrez de la página lichess.org. Esta es una página totalmente gratuita que nos permite jugar partidas, analizar partidas, ver tableros de análisis como este. Es una herramienta muy útil para todas las personas que estén comenzando en el ajedrez y que estén avanzadas dentro del deporte. Lo primero que vamos a ver son las posibles opciones de jaque mate. Son dos opciones en las que se puede dar jaque mate al rey enemigo. Y la primera opción es la siguiente. Esta posición es una posición de jaque mate, porque tenemos a la dama en la fila número 8 dándole jaque al rey y cubriendo toda la fila número 8. Pero ¿qué pasa? Que tenemos al rey oposición al frente y vemos que el rey enemigo no tiene casillas para moverse, y esta es la primera opción de jaque mate que tenemos. La segunda opción es una posición como esta, donde tenemos a la dama enfrente al rey, quitándole absolutamente todas las casillas, y a su vez no puede tampoco capturar la dama porque tenemos al rey protegiendo a nuestra propia dama. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos para dar el jaque mate. Estas son las opciones que tenemos que buscar siguiendo, primeramente, el patrón que ya tenemos estipulado y que ya vimos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer en este primer ejemplo, donde las piezas están en su posición inicial, es buscar una de estas cuatro casillas. ¿Por qué una de estas cuatro casillas? Porque en una de estas cuatro casillas es que quedamos en forma de L al rey enemigo. Si tuviéramos un caballo en esta casilla, en una de estas cuatro casillas, le estaríamos dando jaque al rey enemigo. Pero como no tenemos un caballo y tenemos que simular un jaque de caballo, ¿a cuál de estas cuatro casillas puede mover nuestra reina? En este caso, a esta casilla. Entonces vemos que cuando movemos a esta casilla, le cortamos toda la columna D y toda la fila 6 al rey enemigo. Cuando el rey mueve, por ejemplo, a esta casilla, estas son los posibles jaques de caballo. Entonces movemos al rey en L y seguimos cortándole. Por ejemplo, si el rey mueve a esta casilla, tenemos que ponernos en L nuevamente. Y los ponemos en L de esta manera. Y no solo lo ponemos en L, sino que le cortamos toda la fila 7, ya teniendo el rey en una de las orillas del tablero, con solo dos movimientos posibles. Entonces, cuando el rey mueva un movimiento, mueve el otro movimiento, ya pasamos al siguiente paso, que es traer nuestro rey para dar el jaque mate. Entonces seguimos con nuestro rey, llegamos. En este momento podemos dar la primera opción de jaque mate que mostramos al comienzo, que es poner la dama en la misma fila que el rey cuando el rey está ganándole la oposición, cuando nuestro rey está ganándole la oposición al rey enemigo. Entonces vemos que dimos la primera opción de jaque mate. Entonces vamos a hacerlo un poquito más complejo. Y un poco más complejo con el rey en el centro, porque vimos que ya el rey estaba en la orilla en el ejemplo anterior. Entonces, este jaque mate con el rey en el centro se da de la misma manera. Es un poco más complejo, pero siguiendo el patrón vamos a llegar exactamente a la misma situación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es poner la dama en forma de L al rey enemigo. Y vemos cómo le vamos cortando las casillas. Cuando el rey mueva, por ejemplo, a F4, nos ponemos otra vez en forma de L y vemos cómo seguimos cortándole las casillas. Cuando el rey mueva, por ejemplo, a F5, ponemos nuestra dama en E3 y seguimos cortándole las casillas. El rey mueva a F6, ponemos nuestra dama en E4
y vemos cómo cada vez tienen menos casillas a su disposición. Entonces si el rey mueve por ejemplo a G5, venimos a F3 y ya vemos que está casi en una de las orillas del tablero. Cuando el rey mueva por ejemplo a G6, movemos a F4 y seguimos cortándolo. Si el rey mueve por ejemplo a H7, ahora sí venimos a G5 y tenemos al rey en una de las orillas del tablero. El rey en este momento también tiene solamente dos casillas posibles para moverse. Entonces cuando el rey mueva, ya venimos con nuestro rey y hacemos lo propio para dar el jaque mate. Venimos con nuestro rey y en este momento ya podemos dar la segunda opción de jaque mate, donde ponemos la dama enfrente del rey y le quitamos todas las posibles casillas. Tampoco puede capturar la dama porque tenemos al rey aquí cubriendo esa opción. Estas son las dos posibles opciones para dar jaque mate y este es el proceso mediante el cual, donde el rey esté ubicado en cualquier parte del tablero, la opción va a ser seguirlo en forma de L, simulando un jaque de caballo hasta llevarlo a una de las cuatro orillas, puede ser cualquiera de las cuatro, y de esta manera traemos nuestro rey seguidamente y damos el jaque mate. Voy a enseñarles una posición con la que tienen que tener cuidado, en la que muchos principiantes cuando están aprendiendo a dar este tipo de jaque mate se equivocan y caen en ella. En estos momentos la partida está ganada, tenemos dama de ventaja, en estos momentos solamente hay que materializar lo hecho durante toda la partida. Pero si no tenemos cuidado con esto que les voy a mostrar, la partida puede no ganarse. Entonces, buscamos en forma de L al rey, el rey mueve, buscamos en forma de L al rey, el rey mueve, lo buscamos en forma de L, el rey mueve, y queriéndolo buscar en forma de L, cuando ya está el rey, si tenemos el rey en esta posición, ya tenemos al rey en una de las orillas del tablero. ¿Cuál es el paso correspondiente que sigue? Traer nuestro propio rey. Pero si queremos seguir buscándolo en L, a pesar de que ya esté en una de las orillas del tablero, podemos incurrir en esta posición. Esta posición tenemos a la dama cubriéndole al rey todas las casillas de movimiento. Pero el rey en estos momentos no está en jaque. Si el rey en estos momentos no está en jaque, pero tampoco tiene ninguna casilla para moverse, el rey se llama rey ahogado. Cuando el rey está ahogado, quiere decir que la partida termina en empate, porque no le están dando jaque al rey, pero tampoco el rey tiene ninguna casilla para moverse. En estos momentos el rey no se puede mover y es rey ahogado. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de posiciones, porque los principiantes incurren mucho en este tipo de posiciones. Incluso yo incurrí en estas posiciones cuando estaba empezando en el ajedrez. Entonces es algo muy común que hay que tener cuidado, porque se pueden dejar escapar victorias de esta manera. Bueno, fue un gusto para mí estar acá con ustedes. De esta manera terminamos nuestra clase de pasos para dar el jaque mate de dama. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.